Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie, la obra del Espíritu Santo. Hoy toca el tema número 8, el cual es el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Vamos a estar mirando por qué es que Dios, por qué el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y vayamos a la palabra de Dios, al Evangelio según Mateo, en el capítulo 4, del verso 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrados me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Esta interesante serie nos habla sobre la obra del Espíritu Santo. Yo iba a tocar sobre el desierto, porque el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Qué intenciones tenía? Pero, ¿por qué el desierto? ¿Por qué tenía que llevarlo al desierto? Vamos a ver qué es lo que es un desierto. Un desierto es un lugar árido caracterizado por recibir muy pocas precipitaciones, es decir, muy poca agua, muy poca lluvia. Generalmente menos de 250 mililitros al año. Se define por su extrema aridez, suelo seco, arena o roca y muy escasa vegetación. Pueden ser los desiertos cálidos como el Sahara, o también se le considera un desierto a lugares donde hay puro hielo como en la Antártida, y cubren aproximadamente 1/3 de la superficie terrestre. Fíjese, las características principales de un desierto son que hay muy poca lluvia. Esa es la característica definitoria. En un desierto de arena hay demasiada poca lluvia, nada de lluvia hay casi. Temperaturas muy extremas, suelen tener grandes variaciones de temperatura entre el día, que es muy caluroso, y la noche es demasiado fría. Es en casos extremos, debido a la falta de humedad y nubes. La flora y la fauna adaptada. Las plantas y animales han desarrollado adaptaciones especiales para sobrevivir con muy poca agua, se amoldan. Eso es muy interesante. Como raíces profundas, almacenando de líquidos o hábitos nocturnos. Suelos áridos, el suelo suele ser arenoso y pedregoso. Un desierto cálido, seco, durante el día, imagínense la noche súper helada. Yo creo que los que vivimos en esta ciudad tenemos una idea de cómo es un desierto, ¿verdad? Ya que cuando hay en el calor, en el tiempo que es verano, pues sufrimos intensos calores. Los que hemos trabajado expuestos al sol, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta de lo que quema el sol, de lo que te quema, te arde la cara, el cuello, los brazos. Todo te quema muy, muy mal. De hecho, hay personas que si se quitan la camiseta son hasta como bicolor, de tanto que quema el sol, de tan solo estar unos minutos afuera. El sol de aquí de esta ciudad es demasiado abrasador y puede llevarte a la deshidratación, puede llevarte a un golpe de calor. Ya ahora, en los tiempos de invierno, en este lugar aquí, en esta ciudad, también es demasiado frío. Hay un frío húmedo que dicen las personas que no son de aquí, que quema los huesos. Es decir, aquí en estos lugares se sufre, se padece por las temperaturas, por la escasez de agua, entre otras cosas, y de alimento.
¿verdad? Eso es lo que es un desierto. Pero en la palabra de Dios, ¿qué es un desierto? ¿Por qué un desierto? A menudo el desierto en la palabra de Dios tipifica un tiempo de prueba, el lugar en donde las tentaciones, las alternativas a nuestra voluntad en vez de la de Dios, siempre aparecen, para así desviar nuestra mirada de Dios. Los desiertos en la Biblia, aplicados para nosotros, son tiempos de dificultad, son tiempos de aflicción, son tiempos donde todo escasea, donde a veces nuestra fe es conmovida, donde a veces nuestro amor por Dios a veces tiembla, donde a veces el amor por nuestra familia tiembla, por toda la escasez o aflicción que hay a nuestro alrededor. Eso es lo que es un desierto. Y lo interesante también, fíjese que a veces en los desiertos el Señor es quien nos hace pasar por ellos, pero en otras cosas nosotros solitos nos metemos en el desierto, ¿verdad? Mire, el Señor en una ocasión también probó al pueblo de Israel. Vayamos a la palabra de Dios, Deuteronomio 8:2, para ver lo que dice ahí. Deuteronomio 8:2. Dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Escuche, para afligirte, esto nos dice que en un desierto hay aflicción, aflige. Para probarte hay prueba, para saber lo que había en tu corazón, y entre el medio de lo que es un afligido, y entre el medio de lo que es la prueba, entonces ¿qué sale? Lo que hay en el corazón. Y añade: si habías de guardar o no tus mandamientos. Es decir, el Señor metió a Israel en el desierto, lo afligió para probarlo, ¿verdad? A ver qué había en el corazón de ellos, si había Dios o si había sus deseos, lo que ellos pensaban, lo que ellos miraban con sus propios ojos, o había fe en Dios. Sabemos que Israel falló una y otra vez. Sabemos que Israel fracasó y porque en su corazón no estaba Dios. Para ellos fue más grande la aflicción, para ellos fue más grande el sufrimiento, la escasez, la necesidad, que su fe en Dios, que en creer a Dios. Israel falló, pero ahora Jesús era llevado por el Espíritu al desierto con la misma intención para probar. Dicho sea de paso, Jesús era imposible que fallara, era imposible. Su naturaleza es divina, mas sin embargo había una parte humana en él. Y además, recuerden que todo lo que sucedió Jesús es para dejarlo a nosotros como ejemplo, lo que debemos de hacer. ¿Qué pasó cuando nuestro Señor Jesús fue llevado a ese desierto? El Evangelio según Mateo nos cuenta que de inmediato el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Dónde estaba Jesús? Pues había acabado de ser bautizado, había ido a Juan, ¿verdad? Y después de ello, ¿qué pasó? Tuvo la llenura del Espíritu. Inmediatamente después de eso, fue llevado al desierto. Algunos dicen que fue llevado para ver si Jesús era realmente apto para la obra que tenía que realizar en este mundo, aunque sabemos todos que sí lo era. Tenía que ser necesario que quedara registrado en los pasajes de la palabra de Dios que Jesús había aprobado, que es lo que había hecho en el desierto. Por eso también es que Dios permitió que pasara todo eso. En Mateo 4, del 1 al 2 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Tuvo hambre. Después de haber ayunado nuestro Señor Jesús 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo menciona el desierto árido, el desierto de Judea. Era exactamente así. Y la condición física severa de Jesús después de un ayuno tan largo, mis hermanos, era que tenía mucha hambre. Se dice que después de que los dolores del hambre regresan después de un ayuno, es decir, que después de haber ayunado tanto, no
solamente se tiene hambre, sino hay un inmenso dolor, porque se necesita comer. Se dice que empieza a morir de hambre la persona que tiene bastante tiempo sin comer. Pero podemos ver ahí el poder divino de Jesús, en que su naturaleza divina sostuvo a la humana, ¿verdad? Y no murió en tantos días que estuvo sin comer. 40 días y 40 noches. También este periodo de 40 días y 40 noches nos es familiar, porque es como si fuera, simboliza como pruebas en la Biblia, este número, el 40. Fíjese, tanto en los días de Moisés para Israel en el desierto, ahora Jesús también estaba pasando estos 40 días de ayuno. La nación de Israel falló, pero ahora Jesús no fallaría. Nuestro Salvador fue tentado en todo el tiempo de los 40 días. El Evangelio según San Lucas dice que los 40 días nuestro Señor Jesús fue tentado por el diablo, pero que al último Él guardó estas 3 tentaciones perfectamente maquinadas por la mente diabólica de Satanás para hacer caer a Jesús. Pero Jesús estaba ayunando. Mire, esto nos deja una lección a nosotros. Una vez yo oí comentar a una persona que decía que él estaba ayunando. Yo, ¿por qué ayunas? Hace tiempo. Y me decía, para no entrar en tentación y no caer en la carne. Y yo me quedé, ¿por qué? Pero al ver este pasaje de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pudo ser uno de los motivos por los que él estuvo ayunando, para soportar la tentación, para soportar la prueba. Esto nos dice a nosotros, mis hermanos, que podemos pasar un tiempo de ayuno. Ojo, el ayuno solo no tiene un poder, sino que debe de ¿qué? De ser acompañado de la palabra de Dios, de la meditación de la palabra, la aplicación de la palabra y mucha, pero mucha oración. Y eso es lo que nuestro Señor Jesús hizo antes de que la prueba llegara. Y esto lo hizo en el desierto, en el lugar solo, en el lugar de aflicción, en el dolor de escasez, de necesidad. Ahí estaba haciendo esto nuestro Señor Jesús. Así que nosotros consideremos eso, el ayuno. La primera tentación de Jesús, Mateo 4 del 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús había acabado de ser lleno del Espíritu Santo. Ahora pareciera estar siendo probado para ver si era capaz de realizar la obra. Pero ¿qué fue lo que intentó el diablo, el enemigo? Al tentar a Jesús que convirtiera esas piedras en panes, perdón. ¿Saben? Antes del pasaje de este vemos cómo Jesús fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo iba a ser una ayuda para la obra de Jesús en todo su ministerio, para el ministerio. Sin embargo, aquí el enemigo le tienta para que ese poder de Dios lo usara el Espíritu para beneficio propio, hacerle caer. Para saciar su hambre. Y saben, hoy en día hay muchas personas que usan lo que Dios da a las personas para poder usar en el ministerio y lo usan para un beneficio propio. El enemigo sigue tentándonos y quiere que usemos lo que es de Dios para nuestro propio beneficio. Como la palabra hoy en día, que hay predicadores que son reconocidos, ¿verdad? Que cobran por ir y predicar, se les da una ofrenda de amor o cobran, una ofrenda está bien, se junta la iglesia y te le da una ofrenda, pero que tú tengas un precio, mi hermano, que le pongas un precio a la palabra de Dios, eso es, mis hermanos, caer en la tentación. Cuando usamos
lo que Dios nos ha dado para nuestro beneficio, como en este caso la palabra. O ahora, como también hay muchos levitas, cantores por todos lados que según vienen y dicen, como hace poco pasó uno que se llamó algo sobre la familia, ¿verdad? El domingo pasado, donde se presentaba un cantante cristiano urbano, donde venía, pues, según adorar a Dios, y las entradas que había, en general costaban 250 pesos, costaban 750 pesos en VIP 2, y el VIP 1 costaba 1000 pesos, usando el talento de Dios para un beneficio, mis hermanos. Eso es tan mal. La iglesia hoy en día sigue cayendo en la tentación del enemigo, mis hermanos. Nosotros nos corresponde orar por esas personas para que dejen de caer en la tentación, para que estudien la palabra y puedan entender que lo que Dios nos da de gracia, se da de gracia en el ministerio donde el Señor nos puso. Ahora también le podemos dar esta otra aplicación. Jesús tuvo hambre. Y el tener hambre, ¿qué simboliza? Escasez. ¿Qué simboliza? ¿Qué más se simboliza? Desde un momento de estrechez, un momento de aflicción, un momento de dolor. Ver a nuestros hijos que no tengan alimento, ver a nuestros hijos padecer, ¿verdad? O a nuestra mujer que esté fallando, le falte algo. Ya tienen los mismos zapatos hace como 10 años que les falte algo a nuestras mujeres. Ese tiempo de escasez a nosotros nos duele muchas veces. Nos duele. Pero, lejos de a veces nosotros buscar la guía de Dios, ¿qué hacemos? Empezamos a ver la forma de cómo nosotros podamos abastecer de alimento, cómo poder tener un trabajo, ¿verdad? Y a veces hacemos cosas ilegales por hacerlo. Robar en el trabajo, eso está mal, eso es caer en la tentación del enemigo. Evadir impuestos, o cuando alguien le llega un trabajo, ¿verdad? Pero tiene que ir a trabajar los días de servicio. Ahí el enemigo también, mis hermanos, está tentándote. ¿Por qué? Porque quiere que sacies tu vientre y de tu familia, pero que tu espíritu se muera de hambre. Te aleja de Dios. Siempre que pasemos por un desierto, mis hermanos, recordemos que de una u otra manera Dios tiene el control de las cosas. Dios nos va a ayudar. Seamos fieles a Dios. No importa que tengamos crisis en el trabajo, que no haya trabajo, que la desesperación y la incertidumbre de no saber qué va a pasar el día de mañana, si vamos a poder llevar sustento a nuestras casas, no nuble nuestro juicio y vayamos a hacer cosas que nos alejen de Dios. Así que cuando nosotros fallamos, mis hermanos, y caemos en la tentación del enemigo, ¿qué hacemos? No creemos a Dios, no le creemos a Dios, empezamos en una incredulidad, empezamos a ver más el problema que tenemos enfrente que al Dios Todopoderoso que es capaz de sostenernos. Y saben, en la palabra de Dios hay un pueblo que así fue, que Dios hizo milagros, los sacó de Egipto y abrió el mar, ¿verdad? Una nube, la presencia del Señor nos acompañaba, en el día tapaba el sol, en la noche una columna de fuego, ¿verdad? Y los guiaba. Pero cuando tuvieron hambre en el desierto, ahí fue donde la tentación llegó y pecaron y fallaron. Éxodo 16:2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. El 3 dice, y les decían los hijos de Israel, escuchen lo que decían: ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos panes a saciarnos, pues nos habéis sacado a ese desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Cómo ven? Israel, las maravillas, las plagas con las que Dios los sacó de Egipto. Y todavía creían que Dios no era capaz de saciar sus vientres.
cayeron en la tentación y el pecado fue murmuración. Murmurar es hablar en voz baja, entre dientes, generalmente criticando, chismeando o quejándose de alguien o de algo. En este caso se quejaban de Dios, de que Dios no los alimentaba en el desierto. Y así reaccionó este pueblo cuando tuvo hambre en el desierto, ¿verdad? Ahora nosotros, ¿cómo reaccionamos? También con murmuración, que estamos pasando hambre, es una situación difícil y estamos ahí. No, Señor, ¿no? ¿Qué dice tu palabra, Padre? Que no hay justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué estoy sufriendo este tiempo de hambre? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no tengo para comprar útiles a mis hijos? ¿Por qué, Señor? Porque estamos pasando por un desierto. A veces es prueba de parte de Dios, como le pasó a Jesús. Veamos cómo es que nuestro Señor Jesús reaccionó a esta tentación. Mateo 4:4. El Evangelio según Mateo 4:4. Y dice: Él respondió y dijo, escuche, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no solo de alimento vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús sabía muy bien que no hay justo desamparado. Jesús sabía muy bien que solamente era cuestión de tiempo para que Dios lo alimentara. Y por ello no se dio a la tentación. Esto significa una fe inmensa en la palabra de Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Que no importa la situación que estemos atravesando, tengamos fe en la palabra de Dios. Él dijo que nos va a ayudar, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no moriremos de hambre, que tendremos lo necesario. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Confiar, que nuestra fe crezca, no titubear, sino actuar como nuestro Señor Jesús lo hizo en ese tiempo de escasez, en ese tiempo de hambre, de dificultad y de aflicción. De igual manera nosotros, hermanos, siempre acordemos de la palabra y promesa de Dios. Nuestro Señor Jesús contraataca el ataque del enemigo. Mira, esto es interesante. El enemigo lo estaba atacando y Jesús contraatacó, pero no con fuerzas humanas, no contraatacó de una manera violenta, sino ¿con qué? Con la palabra de Dios. Eso debemos de hacer nosotros en el desierto, mis hermanos. Miren la palabra que nuestro Señor Jesucristo citó en ese momento. Fue Deuteronomio 8:3 y dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan que vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá para siempre. Y para Israel, que había salido de la boca de Dios, que los sacaría de Egipto hasta meterlos en un lugar donde sobreabundara que leche y miel. La palabra de Dios para la vida del pueblo de Israel. Israel falló, pero nuestro Señor Jesucristo no falló, porque Él sabía que Dios era su sustento, era su refugio, era su cuidado y era su alimento. Nosotros en el desierto debemos entender que Jesús será nuestro sustento, que Dios será quien nos haga salir adelante, mis hermanos. Confiemos en la palabra de Dios a la hora de la tentación. Israel fue sustentado con pan del cielo, con pan del cielo. Pero nosotros, ¿con qué pan vamos a ser sustentados? Con el pan de la palabra de Dios. ¿Y qué dice Juan? El Evangelio según Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Entonces, ¿qué debemos de hacer en esos momentos de aflicción, de desierto? Aquí dijo Jesús: el que a mí viene nunca ¿qué? Tendrá hambre.
En esos momentos de desierto debemos de ir a la palabra de Jesús. Y es ahí donde nuestra hambre, donde nuestra sed va a ser saciada. Y no tendremos que andar buscando alternativas, no tendremos que ir cayendo en tentaciones, en aflicciones. Seamos como nuestro amado Jesús, que nada, mis hermanos, conmovió su fe. Él creía en la palabra de Dios y sabía que Dios lo iba a sostener. Así nosotros, mis hermanos. Antes de caer en la tentación, recordemos que Jesús es nuestro pan de vida y debemos de creer en Él. Además, recuerden que dice la palabra de Dios, palabra de nuestro Señor Jesús también, cuando dijo: mas primero buscar el reino de Dios y sus justicias, y todo lo demás va a ser añadido, el alimento, el hogar, ¿verdad? Sin embargo, el reino de Dios y su justicia tipifica la palabra de Dios. Es decir, que debemos de vivir de la palabra de Dios. Ahora, Jesús, mis hermanos, en esos momentos, en el desierto, cuando fue agitado, desbordó de él lo que había dentro de su corazón, lo que había en él. ¿Y qué fue lo que desbordó en el momento de la tribulación, de la aflicción? Desbordó palabra de Dios. Desbordó. Mis hermanos, ¿de qué estamos llenos nosotros? ¿Qué hay en nuestro interior? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿De qué va a salir desbordar de nosotros a la hora de la prueba? ¿Orgullo? ¿Infidelidad a Dios? ¿Traición? ¿Mi voluntad? ¿O palabra de Dios? Entendemos eso, mis hermanos. Jesús tenía un corazón lleno de la palabra de Dios. Miren, si tenemos un estómago lleno, pronto volverá a tener hambre. Pero si tenemos un corazón lleno de la palabra de Dios, jamás tendremos hambre, porque Jesús nos va a sustentar. Nuestro corazón debe de estar lleno de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Para qué? Para contraatacar las aflicciones en el desierto. Segunda tentación, mis hermanos. Mateo 4, versos 5 al 7. Entonces el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso fue la tentación. Fíjese cómo el enemigo desde seguido usó la frase: si eres el Hijo de Dios. Es decir, esta frase tenía la intención para que Jesús cayera en la tentación y probara que era el Hijo de Dios. Comprobar que era el Hijo de Dios. Porque el diablo sabía que era el Hijo de Dios, pues el Señor lo había reconocido públicamente cuando fue lleno del Espíritu Santo. Pero él quería encontrar en el corazón de nuestro amado Dios un poco de orgullo, para que dijera: sí soy, y vas a ver y haré esto. Y sabes, la iglesia del Señor está llena de orgullo, ¿verdad? Así hay muchos ahora en el día. Dicen: yo soy cristiano y vas a ver cómo a mí no me pasa esto porque Dios me cuida. Y ahí vamos a lugares que no debemos de estar. En una ocasión, yo conocí a una persona que se miraba que amaba al Señor. Sinceramente sí lo amaba. Se le miraba su rostro diferente. Pero ¿sabes qué? Esta persona tenía hipertensión. Pero seguía comiendo azúcar, seguía echándole a los tamales, cosas que le alteraban ¿cómo se llama? La presión. Lo hacía, lo comía, chocolate y todo. Y decía: yo de nada hago caso, porque sé que el Señor está conmigo. Cierto. Mas sin embargo, también eso es tentar a Dios, mis hermanos. El saber que tenemos una enfermedad y le echamos lo que no debemos, eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Es como si Jesús se hubiese tirado de allá arriba, ¿verdad?, al suelo, sabiendo que podía caer. Pero no lo hizo, porque eso sería tentar a Dios.
Así que como el diablo puso a prueba a Jesús, nos pone a nosotros, mis hermanos. O a veces cuando hay muchos varones que se creen el superevangelista, que en todas partes están hablando y está bien. Pero sin embargo, cuidado varones, cuando estés evangelizando tú solo a una dama. Porque a veces queremos estar bien firmes en los caminos de Dios, pero el enemigo deja una tentación y ahí puede pasar algo. No tentemos nuestra fe, mis hermanos. A ver, pero ¿cómo reaccionó nuestro Señor Jesús ante esta tentación en Mateo 4:7? Veamos. Jesús le dijo una vez más, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez más nuestro amado Dios citando las Escrituras, hablando de lo que había en su corazón a la hora de la tentación en el desierto. Habló palabra de Dios, porque amaba y atesoraba la palabra de Dios. Y la cita que él habló fue la de Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:16, donde dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. O Mashá, ¿cómo se pronuncia la verdad? Y vean, vamos a ver qué sucedió en ese lugar. Éxodo 17:7. Escuche. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová. Escuche cómo, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros? Esta palabra masa del hebreo se traduce como prueba, como una prueba. Israel miró muchas señales y nunca se convencía de que Dios estaba con ellos. Siempre querían un milagro, querían una prueba. Y eso tentaba a Dios. Es como si nosotros necesitáramos de milagro todos nuestros días para saber que Dios existe. Una persona como Jesús no necesita probar o tentar a Dios con milagros, mis hermanos. Nuestro Señor Jesús no necesitaba tentar a Dios. Sabía que Él era su Hijo de Dios y que Dios estaba con Él. No era necesario tirarse para que Dios le probara que sí era su Hijo. Así nosotros, mis hermanos, si Dios nos ha dado una palabra a nosotros, creamos la palabra que nos ha dado personalmente Dios a nosotros. No andemos tentando al Señor pensando que no va a suceder lo que Él nos ha prometido. Si Dios a veces, a lo mejor puede darse el caso que estemos enfermos y no somos sanados, y nosotros para poder creer en Dios queremos que nos sane. Eso es tentar a Dios, mis hermanos, porque nosotros de sobra sabemos que Jesús nos ama y murió por nosotros en una cruz, y que Él existe, y que nos ama, y que un día va a venir por nosotros. Y a veces hay personas que dicen: Señor, si me amas, Señor, por favor, sáname. Tengamos cuidado con tentar a Dios, mis hermanos. No tentemos al Señor nuestro Dios. Ahora vamos con la tercera tentación. Mateo 4:8. Escuche. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo ofreciendo los placeres del mundo a Jesús, dándole toda la gloria del mundo en esos momentos. Jesús sabía su futuro, sabía que le iban a desechar, que le iban a golpear, que se iban a burlar de él, que le iban a escupir. Y el enemigo tal vez le ofrecía todo lo contrario: reconocimiento, oro, fama, poder del mundo. Mas sin embargo, Jesús, por cumplir la voluntad del Padre, desechó todo eso. Mis hermanos, hay muchas personas, ¿verdad? Como aquel Demas, ¿se acuerdan? Que amando más al mundo se fue a Tesalónica y dejó la obra del ministerio, dejó a Pablo y se fue al mundo. ¿Por qué? Porque le gustó más la tentación del mundo, todo lo que había en ese lugar. Hay personas que ahora son así, mis hermanos, que han dejado el ministerio, que han dejado los caminos del Señor y se han ido al mundo. ¿Por qué? Porque ya en el mundo hay libertad.
Porque en el mundo le dan la rienda suelta a los placeres. Y eso, mis hermanos, el enemigo se encarga de ofrecérselo a los cristianos día a día. Basta con meter la mano en el bolsillo para sacar nuestro dispositivo y empezar a ver las tentaciones. Y el diablo te dice, si me adoras, todo eso yo te voy a dar. Y le empiezas a hacer clic y vas adorando al diablo, mi hermano, hasta que de plano caes. Tengamos cuidado con esas tentaciones de lo que el mundo ofrece. La tecnología, mis hermanos, y hasta aplicaciones, mis hermanos, que salen que para ver cosas malas, entiendas, de pornografía, etc., todo ese cochinero. Cosas virtuales, canales donde te puedes meter y suscribir ahí, no sé qué streaming, no sé qué sea, y ves pornografía, las personas ofreciéndose su contenido. Todo eso el enemigo te lo quiere dar. Si postrado tú le adoras. Pero ¿qué vamos a hacer, amados hermanos? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer en nuestras vidas? ¿Vamos a ceder ante la tentación del diablo y caer y hacerle clic al teléfono y empezar a adorarle? Pues vamos a hacer lo que hizo nuestro Señor Jesús. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la actitud de un hijo de Dios que adora a Dios con todo su corazón, con toda su alma, mente y fuerzas. Podemos ver claramente que una característica de una persona que ama a Dios siempre rige su vida bajo la palabra de Dios. Siempre pone la palabra de Dios como su guía. La pone antes que satisfacer un deseo. Sin importar que esté pasando un desierto. Sin importar que el enemigo te ofrezca toda la fama del mundo. ¿De qué nos sirve tener todo el oro del mundo si sabemos que nuestro final será en un lugar de tormento? ¿Saben, mis hermanos? Yo he tenido conocidos que han estado en la palabra de Dios, que han creído en Dios, que incluso dones, entre ellos talentos que Dios les prestó, y entraron en aflicción, mis hermanos, y de repente el enemigo le ofreció un buen trabajo, pero ¿sabe qué pasó? Que tenía que dejar de venir a la iglesia. ¿Y sabe qué hizo? Cedió ante lo que el enemigo le ofreció y se fue a adorar al diablo. Y hoy en día es tiempo que no se puede levantar. Es tiempo que ha sufrido. Es tiempo que su familia ha sufrido. Que su matrimonio se ha abierto una grieta, mis hermanos. Que sus hijos están creciendo fuera de la iglesia. Cuando nosotros nos vamos con los deseos del mundo que el diablo nos ofrece, nuestra familia sufre. Nuestro matrimonio se empieza a destruir. Nuestros hijos dejan de ir a la iglesia, mis hermanos, y por ende nos alejamos de Dios. Así que seamos como Jesús, que le digamos al enemigo, vete ya, Satanás, porque en Cristo está, que solamente al Señor tu Dios adorarás. Y eso mismo nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y Marcos lo escribió de esta manera en Marcos 12:30. Dice así, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Corazón, alma, mente y fuerza, eso es todo lo que nuestro ser es. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro deseo, las fuerzas que damos para hacer esas cosas. Eso debe de adorar a Dios siempre. Hay desiertos, mis hermanos, en los cuales Dios nos prueba, porque por medio de la aflicción nos capacita para el ministerio. Pero hermanos, hay desiertos donde nosotros mismos nos metemos por nuestros deseos. Esto mismo lo dice el apóstol Santiago en su carta, Santiago 1:13 al 15. Mire lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Escuchen, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir,
La concupiscencia es tu deseo que tienes aquí adentro. Y ese deseo lo conoce el enemigo y te pone en la tentación, ¿verdad? Créame, que aquí el que se está tentando no dice Santiago que es el diablo, sino que es tu propio deseo, eso que tú siempre has querido, eso que estás tú pensando a veces día y noche. Puede ser el amor por otra mujer, el deseo por alguna mujer, algún negocio, una cosa ilícita, qué sé yo, pero de tanto que piensas en ello, ese mal te seduce, te empieza a decir que nada pasa, nada sucede. Entonces, ya de plano has decidido hacerlo. Y cuando lo haces, das a luz al pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y en la muerte está el desierto. En la muerte está la aflicción. Porque la muerte es separada de Dios, mis hermanos. Porque cuando nosotros caemos por nuestros propios pecados, por nuestra tentación, deliberadamente, llegamos a un momento de soledad en el desierto, en el cual nosotros nos metemos. El apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo en su segunda carta, en el verso 22, lo leeré en el lenguaje sencillo. Mire lo que dice: escuche lo que debemos hacer nosotros ante nuestras propias tentaciones, nuestras concupiscencias. Dice: no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Aléjate de esas cosas, de las tentaciones. ¿Y qué es hacer el bien? Meterte en la palabra de Dios, llenarte de la palabra de Dios como Jesús, para que a la hora del desierto desborde ¿qué? La palabra de Dios a la hora de la prueba, a la hora de la tentación, y no tus deseos humanos. Así que, mis hermanos, hermanas, no desviemos nuestro ojo a ver lo que el mundo nos ofrece. Huyamos de esos lugares para poder darle gloria a Dios con nuestra vida. Debemos de buscar la justicia, el amor y la paz, y andemos entre los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Y eso es aquí en la iglesia, mis hermanos. Ahora, volviendo con Jesús, ¿sabe que no fue el único desierto que nuestro Señor Jesús pasó? Bueno, estuvo en ese desierto, era un lugar solo y caluroso, pero en lo que era prueba, porque ya ve que también un periodo de prueba es un desierto, así lo usa la alegoría, la metáfora, pues Jesús tuvo un desierto todavía más intenso, una prueba. ¿Y sabe dónde fue eso? En Getsemaní. Ya vamos a estar terminando, mis hermanos. Y eso lo podemos ver en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 22, del 41 al 44, leamos. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para ofrecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús, en un momento de angustia, porque miraba el desierto, porque miraba que se estaba acercando la hora de la prueba. La humanidad de Jesús se angustió de tal manera que salía de su frente como sangre. Y ese es un fenómeno que se llama hematidrosis, el cual consiste, que es un fenómeno extremadamente raro, que consiste que la persona suda sangre, generalmente provocado por niveles de estrés físicos y psicológicos en el extremo. Aunque pareciera sangre real mezclado con sudor, el mecanismo implica la rotura de pequeños vasos sanguíneos y empiezan a sudar sangre. Toda esta batalla que Jesús estaba luchando le llevó a tener una intensa angustia. Jesús sabía que el pecado del mundo estaría sobre sus hombros, y que la comunión con el Padre en ese momento seguiría, porque Dios no puede manifestarse donde está el pecado. En esos momentos, aquel que no era pecado se hizo pecador por nosotros, por cada uno de nosotros.
Y el Padre le dejó por un momento, le dio la espalda. Porque tu pecado y mi pecado estará sobre él. Y todo eso a Jesús le traía angustia. El pastor Chio Olivares dijo que ese fue el momento más difícil que Jesús tuvo. No fue en el desierto, no fue en la cruz, sino aquí, en el Getsemaní, donde él tenía que decidir entre salvarse o hacer la voluntad del Padre. Pero como Jesús era lleno del Espíritu, sabía que lo mejor siempre sería hacer la voluntad del Padre, y él oraba así. Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía lo que iba a acontecer, lo que iba a suceder. Mas sin embargo, él decidió dejarlo en manos de Dios en su voluntad, y él sabía que si hiciera la voluntad de Dios, eso significaba que él iba a sufrir, que iba a pasar ese suceso por el cual él había estado angustiado. Mas sin embargo, él oraba, dice la palabra de Dios, intensamente oraba. Eso nos deja a nosotros que en nuestra aflicción, nuestra angustia, en nuestro Getsemaní, en nuestro desierto, debemos de orar más intensamente. ¿Para qué? Para orar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad. Porque a veces que nosotros nos queremos salvar de una aflicción, mis hermanos, hacemos nuestra voluntad. Así que no seamos así. Conclusión, mis hermanos. El Espíritu fue quien llevó a Jesús al desierto para ser probado. No mandó tentación, sino que se lo permitió el diablo tentar a Jesús para probarlo. Mis hermanos, nuestros desiertos muchas veces que estemos en él, recordemos que a veces Dios nos prueba. Dios permite eso para un crecimiento en nuestras vidas, sea una enfermedad, sea una infidelidad, aflicción, sea hasta muerte, mis hermanos. Recordemos que Dios prueba para ver si vamos a reaccionar conforme a su palabra, a ver qué hay en nuestro corazón, o conforme a nuestra voluntad. Así que la próxima vez que estemos en el desierto, en la prueba de la aflicción, recordemos que Dios puede estar probándonos. Siempre pensemos eso. 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Jesús era imposible que fallara. Nosotros podemos fallar, pero recordemos que siempre que hay una prueba, Dios siempre nos da una salida. ¿Y cuál es la salida? La arma que Jesús utilizó. ¿Cuál? La palabra de Dios, mis hermanos. Así que llenémonos de la palabra de Dios para que en momentos de desierto, de tentaciones y pruebas, desbordemos de la palabra de Dios. Amén. Hagamos una oración para terminar. Padre Santo, Dios de nuestra salvación, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder pasar este tiempo de desierto, si es que mis hermanos están pasando por uno, Señor. Pegado a ti en oración, Señor, pegado a ti en la palabra, Señor. Siempre acordémonos de ese pasaje donde el Espíritu llevó a Jesús al desierto, Señor, y desbordó de lo que había en su corazón, Señor, para nosotros poder usar ese mismo ejemplo en nuestras vidas, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, y bendice mi vida para obrar conforme a tu voluntad, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te decimos amén.